Monseñor Andrés, Monseñor José Luis, queridos señores arzobispos, muy querido señor Nuncio, que tanto ha luchado por este hombre de Dios que ahora casi vemos en los altares, queridos hermanos obispos de todo Centroamérica, queridos sacerdotes que consideran con nosotros, querido diácono, querido padre Marlon, párroco de este lugar, y su vicario, el padre Pilar, piezas claves en este nuevo momento de nuestro caminar como el señor Romero, queridas religiosas, gente de Ciudad Barrios que nos acompaña, que nos acogió con tanto cariño, hermanos y hermanas en el Señor. Esta mañana, esta tarde, hemos vivido una parábola al entrar a la ciudad. Dice el Papa Francisco, el pastor debe estar delante del rebaño, en medio y detrás. Eso pasó hoy. Dice también, aquí está el pueblo santo fiel de Dios. Ustedes los que nos han acogido, hemos sentido tan cerca el amor de Dios en ustedes. Y un detalle que nos conmovió, los niños. El Papa Francisco en Colombia vio cuántos niños levantaban las mamás para que él los bendijera. Y dijo al volver a Roma, en este país hay esperanza, porque hay niños. Aquí hay esperanza. Y si cantan, hay más esperanza. Gracias al coro, a su directora, quienes nos han acompañado para que nos den esta tierna acogida. Creo que Monseñor Andrés Rodríguez no lo va a olvidar nunca este momento, ¿verdad? Bueno, es el día de su santo, que merece eso y mucho más. El Papa Francisco, al día siguiente de ser elegido Papa, tuvo una misa solo con los cardenales, nada más. Y no llevó papeles para la homilía y usó 3 palabras: caminar, construir, confesar. Somos un pueblo en camino, dijo el Papa. Somos el pueblo de Dios en marcha. Aquí, esta ciudad sabe lo que es caminar. Vio a tanta gente venir aquí en el mes de agosto, caminando desde San Salvador. Aquí nos acogió el señor cardenal de Chile, en nombre del Papa. Y el señor Nuncio también. ¿Qué más queremos? El Papa está contento si ve lo que está pasando en este templo en este momento. Ya le vamos a contar. Le daremos sus saludos, por supuesto. Caminar, no estancarse. Luego dijo confesar. Construir. Este templo es antiguo. Aquí corrió Óscar Romero cuando niño, aquí rezó. Aquí fue bautizado. Por aquí pasaba todos los días cuando le partían los telegramas y las cartas, cuando su papá era el telegrafista del pueblo. Aquí se forjó su vocación. Este templo ustedes lo han cuidado. Es de piedra, de barro, de la... Hay otro templo, dice el Papa, es la iglesia de Dios. Con piedras vivas se construyó ese templo. Piedras, dice, ungidas con el Espíritu Santo. Esos son ustedes, mis hermanos laicos aquí presentes. Y esas piedras vivas son las que hacen posible esta construcción de una iglesia que es, decía Romero, el cuerpo de Cristo en la historia. Cristo necesita nuestras manos, pies, corazón, nuestro cuerpo, para poder seguir caminando, anunciando el Evangelio y salvando a la humanidad. Y por último, confesar. Nuestra fe en Cristo, muerto y resucitado. Hoy estamos confesando esa fe en Cristo que es el centro de nuestra asamblea en esta tarde. Hoy tenemos la fiesta de San Andrés. Hay unas congregaciones que lo invocan diciendo: San Andrés, danos vocaciones, le dicen todos los días. Es que este hombre es el hombre de la pastoral vocacional. Oímos o conocemos su historia. Era discípulo de Juan Bautista, junto con Juan, el futuro evangelista. Viene a lo lejos Jesús, dice Bautista, ahí viene el Cordero de Dios. Y ellos, dice, se fueron detrás de Jesús, sin saber cómo entablar con él una conversación.
Y él se volvió y preguntó, ¿qué buscan? Es la pregunta clave. Todos buscamos en la vida algo. Todos buscamos ser felices. Y realizarnos como personas. Pues bien, esa pregunta a los jóvenes también se la hacen. No siempre encuentran la respuesta adecuada. Pronto será la Jornada de la Juventud en Panamá. Aquí están obispos de Panamá que están preparando todo con tanto entusiasmo y eficiencia. Les vamos a acompañar nosotros también en ese caminar. Vamos a rezar por esa jornada hoy y por la juventud de nuestros pueblos centroamericanos. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Confesar a ese Cristo, Cristo joven, eternamente joven. El único que tiene palabras de vida eterna. Cuando el Papa llegó a Colombia, celebró una misa en un gran parque. Yo venía hacia el aeropuerto de México y escuché su homilía. Me impactó tanto que aquí tengo el texto y le leeré un poquito, porque Jesús llamó a los apóstoles según los sinópticos junto al mar, junto al lago. Y el Papa cuenta cómo Jesús un día predicó en la playa, desde la barca de Pedro. Única vez que aparece eso en el Evangelio. Y el Papa en su homilía dijo, ese día Jesús tiene detrás de sí el mar y frente a él una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo. La palabra de Jesús tiene algo especial que no deja ni indiferente a nadie. Su palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Es una palabra probada en la acción. No es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente. Por eso es una palabra que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del mar. Y el Papa al final de su homilía dice, echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable, en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación social. Nosotros somos un pueblo igual, violento, que sufre tanto, con tantas heridas. Hoy ponemos al Señor en nuestro corazón para que esa realidad tan difícil y dolorosa vaya cambiando. Al final el Papa dice, igual que Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro, nos impulsa a riesgo compartido. No tengan miedo de arriesgar juntos. Nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo, a perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de paz y promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús, que los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea este pueblo, dice el Papa. Pues bien, esta tarde queremos también decirle, Señor, en tu nombre echaremos la red en la que estás tú, haciendo la obra que nosotros no podemos hacer, la red en la que tú nos recoges, nos cuidas y nos salvas. San Lucas dice que hizo una gran investigación para hablar de Jesús. Yo hice algo parecido como Romero cuando era niño. Aquí hay varias sorpresas para mis hermanos obispos. Hay muchos mitos sobre el niño Romero. Yo tengo una fotografía de él en grande cuando tenía 2 años. Está su mamá, él y 3 hermanos más en esa fotografía. Pues bien, era el segundo de 8 hermanos, ¿verdad? El primero se llamaba Gustavo, el segundo era él, Óscar, luego Saída, luego Aminta, que murió pequeña, después Rómulo, que murió a los 20 años, y por último Mamerto,
Arnoldo y Gaspar. Sobreviven estos últimos dos. Tiberio Arnoldo y Gaspar, que son los que más nos cuentan sobre él. Y Arnoldo escribió un libro donde dice quién es Romero para él, su hermano. Y cuenta que su papá, que era telegrafista, era muy cuidadoso en llevar los apuntes de las cuentas. Y muestra un croquis de la casa donde él nació y vivió en medidas de yardas, varas y pulgadas. Y está el dibujo de la casa. La vamos a conocer pronto. Ese lugar está a una esquina del parque central de esta ciudad. Nos cuenta que no es cierto que Romero tuvo que dejar de estudiar para trabajar en una mina, como dicen algunos biógrafos. Tampoco es cierto, dice que era una familia miserable, que se moría de hambre. Decían, no éramos ricos, pero teníamos lo necesario para comer. Aquí hay gente escuchándome, para que me corrijan si en alguna cosa que digo no es cierta, ¿verdad? Pero Romero, aquí estamos en su cuna. A los 13 años, al seminario. ¿Quién lo motivó? El alcalde, el señor Leiva. Una profesora le ayudó en sus últimos 3 años de primaria, aquí había solo hasta 3er grado en la escuela. En esa época, de aquí a San Miguel eran 7 horas en mula o en carreta. Según su hermano, lo llevaron en carreta al Seminario Menor de San Miguel. Otros dicen que fue en mula. Ahí que discutan los de la ciudad quién tiene razón. Romero es ciertamente un hombre que desde pequeño tuvo una gran espiritualidad. Su hermano dice, dormíamos en la misma cama y él de repente se levantaba en la madrugada a rezar de rodillas delante de la cama. Pues bien, Romero entra al Seminario Menor de los Padres Claretianos en San Miguel. Era un hombre en que le encantaba escribir, pero también era poeta. Aquí le mandaron a aprender carpintería y también música. Le gustaba tocar la flauta y después aprendió también a tocar órgano. Tengo aquí en mis manos un texto de Romero cuando era seminarista menor, hablando del sacerdocio. Esto lo escribió en la revista del seminario. Tu palabra es perdón y ternura sobre el penitente. Tu palabra es la cátedra santa, doctrina eterna. Es la luz que ilumina, consejo que alienta. Es voz de esperanza, es fuego que incendia. Camino, verdad, claridad excelsa, vida, eternidad. Pero no es solo el templo de tu campo de batalla, sacerdote. Recorres el mundo con tu espada excelsa, la cruz redentora, y el rugir del cañón no te arredra, ni te arredra el chocar del acero. Cuando escuchas la voz de la iglesia, que presto te llama con voz lastimera, porque con crueles puñales la hirieron de muerte. Un niño, un jovencito, un adolescente, escribe así. Luego, Romero ya en Roma escribe un poema a un sacerdote que está ordenándose en el Pío Latino y dice, esa es tu herencia, sacerdote, la cruz, y esa es tu misión, repartir la cruz. Portador de perdón y de paz, el sacerdote corre a la cabecera del moribundo y una cruz en su diestra es la llave que abre los cielos y cierra el abismo. Luego escribe en la revista del Colegio Pío Latinoamericano, dice lo siguiente, ser como Cristo, con Cristo un crucificado que redime, con Cristo ser resucitado que reparte resurrección y vida. Eso fue Romero, el hombre que amó tanto a la cruz, el místico que no temió su tesis de ascética y mística en la gregoriana, le tocó la Segunda Guerra Mundial, y él cuenta cómo era en esos tiempos de la guerra. Dice lo siguiente, es texto de él, dice, Europa y casi todo el mundo eran un puro incendio durante la Segunda Guerra Mundial, y el temor, la incertidumbre,
Las noticias de sangre sembraban ambiente de pavor. En el Pío Latino, las raciones se reducían más cada día. El padre rector salía a buscar qué comer y retornaba trayendo bajo el manto ayotes, cebollas, castañas, lo que podía. El hambre obligó a varios seminarios italianos a cerrarse. El Pío Latino tenía que hacer frente a aquella situación, pues todos sus alumnos eran extranjeros y estaban fuera de su patria. Los que podían regresar a su patria se jugaban el peligro de la aventura. Los que se quedaban sufrían aquellas separaciones más que nunca. Las sirenas anunciaban casi todas las noches incursiones de aviones enemigos y había que correr a los sótanos. 2 veces no solo fueron anuncio, sino que los suburbios de Roma fueron acribillados por horribles bombardeos. Romero sufrió la guerra. Vino en barco de Barcelona a La Habana con su compañero Rafael Valladares, su gran amigo. Ahí los detuvieron porque venía de un país enemigo. Finalmente los liberaron y llegaron a San Miguel. Y ahora llegamos a Ciudad Barrios. Aquí celebró Monseñor Romero su primera misa. Una señora que está por aquí seguramente tiene la estampita que repartió ese día Óscar Romero. Miren lo que escribió en la estampita del día de su primera misa en Ciudad Barrios, que fue el 11 de enero de 1944. Dice: que te agrade, Señor, este sacrificio que te ofrecemos y gobierna con protección constante a tu siervo, el romano pontífice. Óscar Rufo Romero, en mi primera misa solemne, Ciudad Barrios, 11 de enero 1944. En una misa entregó su vida al obrero ofertorio. Ese día, en una religiosa, Jesús le dijo: Óscar, hoy la víctima eres tú. Con este testimonio, hermanos, queremos contar esta Eucaristía. Vamos a tentar la misa que no pudo terminar en su pueblo natal. Gracias a ustedes, los hijos de este pueblo, que están recuperando esta memoria. La están cuidando y defendiendo. En Nazaret, Jesús fue rechazado. Y un día fui a Nazaret yo, un domingo me dice el obispo: aquí es lugar donde lo iban a tirar al barranco. Aquí también ha sido difícil para este hombre ser aceptado, pero eso va venciéndose. Y cuando llegamos en peregrinación aquí, muchos peregrinaron para pedirle perdón, porque no lo comprendieron, porque lo odiaron, porque se alegraron de su muerte, porque hicieron fiesta cuando lo mataron. Romero está volviendo a su tierra y sus hermanos y hermanas están aprendiendo a ver en él al mártir del siglo XX más conocido y más amado del mundo. Por todo eso estamos aquí, dando gracias a Dios por este hombre que nos regaló a nosotros y a toda la Iglesia. ¡Que viva Monseñor Romero!